Si sembla bé, el primer de tot diré que parlaré en castellà perquè és la meva llengua materna y bueno, ya iremos hablando sobre la charla de hoy, que el lenguaje, aparte de ser una herramienta de comunicación, es una herramienta de pensamiento. Entonces, esto de que yo os puedo entender, si me habléis en catalán, todavía no me puedo comunicar bien porque no pienso en catalán. Y como yo improviso sobre la marcha, pues vamos haciendo así, ¿vale? Si alguna pregunta tenéis, la podéis hacer en catalán perfectamente. Así que lo primero de todo, daros las gracias. Bueno, lo primero, a Víctor, a Sal, por contactar conmigo. Y bueno, y a vosotras, y no digo vosotros, porque algún vosotros ya va a sí, sí. Pero haber reservado este ratito para escucharme. Creo que la comprensión lectora tiene bastante, bueno, la verdad que nos suscita muchas dudas. Y lo primero de todo, yo voy a presentarme quién soy, que es la figura de la optometrista comportamental, para que entendáis en qué os puede ayudar cuando hay un niño con dificultades de aprendizaje. Bueno, yo soy optometrista desde hace 28 años y mi interés por los niños nació hace unos 15 aproximadamente, que vi que los niños eran los grandes olvidados. En la óptica no se les podía graduar porque hay que dilatarles la pupila, los iba al oftalmólogo, le dilatan la pupila, pero el niño... pero el niño, ¿así? ¿Se oye bien? ¿Sí? Flojito. Flojito. Ok, pues escrito un poco más y ya está. Alto lado. Ok. Pues el oftalmólogo dilata la pupila al niño, pero el niño no va por la calle con la pupila dilatada, con lo cual la visión que tiene el oftalmólogo sobre cómo puede ver ese niño tampoco es muy realista. Así que me lancé a estudiar un máster en optometría pediátrica, terapia visual, para ayudar a los niños, sobre todo con dificultades de aprendizaje, ya que los optometristas comportamentales, en este caso, nos dedicamos básicamente a tratar las dificultades visuales y visoperceptivas, porque vemos a través de los ojos, pero podemos ver bien sin tener gafas, ¿vale? Pero no entender lo que estamos viendo, porque hay unos procesos visuales mentales, ¿vale?, de orden superior, más complejos, que los lleva a cabo el cerebro. Así que el hecho de que el niño no lleve gafas no nos quiere decir que esté viendo bien. Y la primera ruta de entrada de la visión es verdad que son los ojos, pero los optometristas evaluamos de manera global cómo está el niño a nivel visual, ¿vale?, cómo funcionan los dos ojos como función visual de su cuerpo. Luego también evaluamos la parte motora, cómo se mueve el cuerpo, si tiene control motor, si tiene reflejos primitivos integrados o no integrados, si tiene tono muscular, si no lo tiene. Habéis visto en el aula hay niños que se les cae la cabeza, les falta el tono, no tienen tono en las manos, agarran mal el lápiz. Y luego aparte evaluamos las habilidades visoperceptivas, que ya dependen del cerebro, ¿vale? Es la memoria visual, el ferramento visual. Ok, una vez que hacemos esta evaluación, presentamos cómo está el niño para aprender. Y nos damos cuenta que los niños que vienen con dificultades de aprendizaje, a veces con la etiqueta de dislexia, no son disléxicos. Te das cuenta que tienen una baja memoria visual. Claro, el disléxico sigue leyendo por ruta fonológica durante mucho tiempo, no engancha con la ruta léxica, porque no reconoce de un golpe las palabras que está leyendo y que las ha leído muchas veces. Por tanto, decimos, ya, pues es disléxico porque invierte, es disléxico porque no activa la ruta léxica, y a veces nos encontramos con un niño con una baja memoria visual o baja memoria visual secuencial que, trabajándolo, el bloqueo se va y el niño no tiene ningún problema. Yo he estado tratando a niños con dificultades de aprendizaje con 8 o 10 años, dándome cuenta que estos niños, si se les hubiera detectado a tiempo, este problema no se hubiera hecho tan grande. Es una bola que va creciendo, porque no ha habido una detección precoz. Sin embargo, cuando me ponía a hablar con los maestros, me decían, no, si esto ya lo observamos desde primero de infantil, porque venía sin lenguaje, en segundo de infantil ya le costaba relacionarse. O sea, un problema que sí que se puede detectar antes, se debe intervenir. Así que, una vez que vine de Cuenca, yo soy natal de Cuenca, y me vine a Barcelona, pensé, ¿abro otro centro de terapia o me voy directamente a las escuelas? Con lo cual creé un programa de formación sobre todo lo que es el circuito neurológico de la lectura, qué necesita un niño para aprender a leer. Me formé en la Universidad de Barcelona en neuroeducación,
que necesita un niño para aprender a leer y sobre todo para entender lo que está leyendo, básicamente. Y ahora mismo mi misión es llegar a vosotros y a vosotras para que a través vuestro y de la detección temprana estos problemas no se hagan más grandes. Porque también os digo que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ni hay tantos TDAH, ni hay tantos disléxicos, y hay disléxicos que no se detectan. Es decir, un poco hacer el cribado de qué le falta a este niño. ¿Le falta conciencia fonológica? Vamos a dársela. ¿Que la quiere? Fantástico. ¿Que no la quiere? Tenemos un problema neurológico. Ya le vamos a poner la etiqueta con el tiempo. Pero de entrada, yo las habilidades se las tengo que dar. Así que eso es un poquito a resumen lo que ha sido mi trayectoria profesional y el por qué voy ahora a las escuelas a hacer esta formación. Me gustaría también saber vuestras inquietudes, necesidades, dudas y demás, pero bueno, nos hemos preparado como unas cuantas preguntas y después, una vez que acabemos, a mí me gustaría escucharos, ¿vale? ¿Cuáles son vuestras dificultades en el día a día, las dificultades de centro, ¿vale? Cualquier necesidad que haya. Nosaltres, com a mestres, els que estem aquí al casal, doncs tenim també unes inquietuds, no? I a partir d'aquestes hem fet les preguntes, després afegirem les vostres també. Una de les coses que vam pensar és l'alumnat que tenim actualment sembla que és diferent. No sé si també els processos neuronals han canviat, no ho sé, pregunto, perquè es comporten per tema de pantalles, per tema d'estímuls que tenen menys estímuls perquè llegeixen menys també, perquè el que fan és mirar moltes pantalles. No sé si hem de tenir en compte, si cal, perquè sí que veiem que les coses han canviat. I no sé quines habilitats hem de desenvolupar amb ells, això sí que no sé si això ha canviat o no ha canviat, des d'infantil, no? Quines habilitats, de mica en mica, perquè amb l'optometria jo vaig descobrir que hi ha tot un procés de formació, tot un procés de maduració cerebral que t'has d'assegurar que s'hagi complet, no? Que tinguis un part, després l'altre. Nosaltres no sé fins a quin punt podem ajudar també a que això es vagi creant, si ells, pregunto, des de la ignorància, tenen els inputs que tenen, no? Vull dir, si potser estan acostumats no a seguir una paraula, sinó que tot és moviment, potser no tenen l'oportunitat de centrar-se i llegir, que serà molt lluny de... no sé... Lo que pasa ahora. Es verdad que los niños parece que han cambiado, que no son los mismos de antes, y es verdad que han cambiado. Lo que pasa es que el cerebro en sí no ha cambiado tanto. Son muy pocos años de evolución, 50, 60, 100 años de evolución en el cerebro humano. No es tiempo para que el cerebro cambie tanto o cambien los circuitos neurológicos. Lo que ha cambiado es la sociedad. Los inputs de la sociedad son diferentes, nuestras necesidades son diferentes, sobre todo el cómo nos relacionamos entre iguales también es diferente. El niño para aprender necesita desarrollar 3 habilidades básicas. Bueno, aparte de necesitar atención, memoria y motivación, que son, como si dijéramos, los 3 detonantes del aprendizaje, necesita habilidades en 3 sectores. Por una parte, el sector de la motricidad. Por otra parte, la audición y la visión. Esos 3 bloques los tengo que tener muy claros. Un niño con buenas habilidades motrices y buena escucha que va a desarrollar un buen lenguaje. Es decir, podrá pronunciar siempre y cuando escuche la palabra y tenga recogida esa palabra en su vocabulario. Pero ¿cómo nos encontramos los niños de primero de infantil cuando llegan a la escuela con 3 años? ¿Tienen lenguaje? Tienen muy poco lenguaje. ¿Tienen habilidades motoras? A veces no las tienen ni desarrolladas. Y el que tiene habilidades motoras no entiende lo que se le dice, no tienen facilidad para expresarse, no encuentran las palabras. Las habilidades visuales junto con las auditivas nos van a dar la decodificación, que es muy importante a la hora de leer. Y las habilidades visuales junto con las motoras, la orientación en el espacio, la lateralidad, la organización, ¿vale? Dentro de las 3 habilidades que hemos hablado y de las habilidades de segundo nivel, de las que hemos hablado también, del lenguaje, la decodificación y la orientación en el espacio, con todas esas habilidades se conforma finalmente la lectoescritura. Pero si un niño viene sin habilidades motoras
o sin capacidad de escucha, porque hay niños que no te miran a la cara, y os habéis dado cuenta, no te miran a los ojos, cuesta mucho que miren a los ojos. Y luego hay niños que no tienen lenguaje porque no se les ha dado la oportunidad de desarrollar el lenguaje. Por naturaleza, nuestro cerebro sí que viene genéticamente codificado para desarrollar el lenguaje. Llevamos 500.000 años hablando como Homo sapiens, entonces nuestro cerebro sí que ha creado unas redes de lenguaje por las cuales el niño nace y en interacción con sus iguales desarrolla el lenguaje. No necesita ir a la escuela de hablar para poder hablar el niño. Lo que necesita es que le hablen y él hablar, es decir, interacción social. Pero ¿qué pasa? Que en un mundo de prisas, las familias cada día hablan menos con los niños. Parece mentira, ¿no? En la edad de la comunicación nos comunicamos menos y nos comunicamos peor. Y esa es una primera falta, ¿no? Cuando el niño llega sin lenguaje al primer curso de infantil, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hablar un poco del circuito neurológico de la lectura, pero resulta que la lectura, la comprensión lectora es el último de los escalones. Pero la lectura la va a construir el niño sobre las rutas que ya tiene en el cerebro consolidadas del lenguaje. Porque 5.000 años que tenemos de historia con la lengua escrita, es decir, con la lectura y la escritura, no dan para tener codificación genética. Por eso nacemos con la capacidad de hablar, pero no nacemos con la capacidad de leer, aunque yo me vaya todas las tardes a la biblioteca a ver gente leyendo. A mí me tienen que enseñar a leer. Necesito una instrucción explícita, sistemática y secuencial, ya lo veremos, sobre la lectura. Pero el niño, el adulto, va a construir, si ha sido analfabeto y se va a alfabetizar tarde, sea cuando sea, va a construir la ruta de la lectura sobre la ruta del lenguaje. ¿Qué pasa? Si vienen sin lenguaje, la ruta de la lectura es muy pobre. No van a entender lo que leen porque no van a tener las palabras, no tienen conocimiento de base, no tienen razonamiento lógico, porque no lo han empezado a trabajar desde los primeros estadios. No tienen conciencia fonológica. La conciencia fonológica se adquiere a veces de manera espontánea, el niño la aprende, ¿no? De manera espontánea, pero hoy en día se necesita una instrucción por parte de los maestros y maestras, porque ser consciente de los sonidos del lenguaje a mí me va a dar la capacidad para llegar a la comprensión lectora, ya que es uno de los hilos que tejen la comprensión lectora. Yo en las formaciones les hablo de la cuerda de Scarborough, que es la cuerda de la comprensión lectora, son qué hilos me tejen esta cuerda que me va a llevar a la comprensión lectora. Por una parte hay una codificación o decodificación, que es una parte automática. El niño decodifica, uy, ya lee, pero también necesita la comprensión lectora, que se basa en desarrollo del lenguaje, conocimiento de base, razonamiento lógico. Si el niño no lo tiene, leerá, pero no entenderá lo que lee. Y también los hay que tienen mucho vocabulario y no son capaces de decodificar, porque tienen, o por fallos neurológicos, o por alguna lesión, o por alguna falta de habilidades visuales o auditivas, les falta la parte de la decodificación. Entonces sí que lo entienden, pero leen muy lentos, se cansan, abandonan la lectura, no les gusta, no es placentero. Y Daniel T. Willingham habla del círculo virtuoso de la lectura, y es verdad, el niño cuando lee bien quiere seguir leyendo, con lo cual el conocimiento de base lo va a ir adquiriendo conforme siga leyendo. Pero al que le cuesta, no entra en el círculo virtuoso. Con lo cual, las primeras etapas educativas son fundamentales. Y no esperemos a ver si madura, porque muchas veces no esperamos. No está maduro, es que es de diciembre, le damos un año más. Empieza primero, le damos un año más. Y en tercero nos entran las prisas, hacemos unas evaluaciones, porque en cuarto ya vienen las pruebas de comprensión lectora y ya vamos corre con programas de comprensión lectora que no sirven para nada, porque si el niño no tiene la base y la estructura, es muy difícil que llegue a comprender. Así que hay que trabajar primero sobre la base, el lenguaje, la conciencia fonológica, eso en I3 es fundamental. Y más cosas, correspondencia grafía, fonema, todo lo que hacéis, ¿no? Pero olvidarme del lenguaje es no reconocer cómo aprende el cerebro del niño. Y decimos que los inputs en el ambiente han cambiado, la sociedad ha cambiado, pero el cerebro es el mismo y aprende igual que aprendimos nosotros.
Nos cuesta que nos presten atención, eso sí que es verdad. Temazo, ¿no? La atención. A ver cómo hacemos. Bueno, yo no tengo la receta mágica, no os la puedo dar, que la ciudad. Lo que sí que os digo, la atención es compleja, pero sí que hay dos tipos de atención. La atención exógena, la que estáis haciendo ahora mismo, vosotros es una atención exógena. Tenéis que inhibir los estímulos externos, el ruido que se oye, el pitido que sale, aquella que se mueve. Yo tengo que inhibir todo lo que hay en el exterior para focalizar la atención. En un adulto, los ciclos atencionales son de 45 minutos aproximadamente. Quiere decir que a los 45 minutos desconectáis y podéis volver a conectar o ya no volvéis a conectar. En un niño los ciclos atencionales son de 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que a los 20 minutos yo no puedo tenerlo más de 20 minutos. Pero si los ciclos atencionales son de 20 minutos, yo lo tengo que tener en cuenta. Eso es cuando es la atención exógena, ¿vale? La que hacemos aquí. Pero cuando la atención es automotivada, cuando el niño hace algo que le gusta, no hay ciclos atencionales. Se pueden estar horas por una pantalla. ¿Por qué? Porque les atrae, porque es movimiento, porque es sonido y porque es color. Y eso atrae mucho al cerebro. Los que hicieron las pantallas y todos los programas ya sabían muy bien cómo funcionaba el cerebro para saberlo hacer de esa manera. Entonces, no es que nos tengamos que poner luces en el cole, es que lo que tenemos que hacer son organizar dinámicas en el aula que atrapen la motivación en el niño, es decir, materiales manipulativos para la lectoescritura. ¿No los hacemos ya para matemáticas? Sí, ya tenemos mucho material manipulativo porque las matemáticas hasta ahora costaban un montón y hay mucho material que ayuda. Y en la lectoescritura tenemos un folio y un lápiz. ¿Creéis que le motiva a un niño hacer fichas de grafomotricidad? Pues no. Entonces se aburren, lo dejan y eso no les motiva. Si les damos acciones y organizamos como propuestas pedagógicas atractivas con material que a ellos les pueda gustar, y puede ser de madera y puede ser bueno, cualquier material manipulativo. No me quiero extender mucho, pero bueno, por ejemplo en la formación sí que os doy muchos tips en muchas áreas, ¿no? Pero en el área de la grafomotricidad para mí es un temazo, porque bueno, ya está más que demostrado por la neurociencia que el repetir una ficha que no me sale bien no me ayuda a hacerla mejor. Le tengo que dar al niño la habilidad que le falta. Y si le falta motricidad fina, yo le tengo que dar ejercicios de motricidad fina. Pues las pinzas, pero no unas pinzas y un contenedor de pinzas para que las ponga alrededor, porque no tiene sentido. Pero si le pongo un tendedero de madera, con cuerda, que me he fabricado, y yo tengo uno hecho con una que es muy básico, y le recorto ropitas, que son blusas y pantalones de goma eva, y lo pongo a tender, tiene un sentido. Al final esto es el DUA, lo que hablábamos ahora del DUA. A todos les voy a dar la misma actividad, ¿vale? Pero habrá que los que se aburren poniendo pinzas en el contenedor, esto les atrape. Uy, pues estoy tendiendo. Y luego llegan a casa y ven a la mamá que está tendiendo la ropa y le dice, mamá, ¿te ayudo? Avui he après a estendre la roba, ¿no? A la escuela. Y claro, la madre se queda muerta. Dice, sí, ayúdame. ¿Sabéis lo que trabaja eso, la pinza, para que haya un buen agarre? Desde I3 hasta I5. Y nos dejamos de las fichas que no les... Pero se pueden estar tendiendo la ropa horas, hasta que le digas ya. La tienden, la descienden, la quitan, la ponen. Uno de los ejemplos, ¿no? Como tantos y tantos. Pero hacer que las propuestas pedagógicas sean atractivas, a ellos les motiva. Y entonces la atención la tengo asegurada. ¿Vale? Perfecte. Jo vull preguntar-te, perquè quan parlaves d'aquests fils que van teixint la corda de la comprensió lectora, alguns els estem utilitzant, imagino, a l'escola. Ens deixem algun? O sigui, jo m'imagino que això també ve de la neurociència, no? D'aquests estudis que ens permeten entendre què està passant. Per una banda això, la neurociència en què ens ha ajudat, i per l'altra, hi ha fils que ens estem oblidant a l'aula, perquè hi ha alguns que m'imagino que deies, que sí, això anem bé. Sí. I no sé si hi ha algun que aquest nen necessita més aquest fil que l'altre, no sé fins a quin punt podem, no diagnosticar, però sí veure qué está pasando, ¿no? Pero hacer, claro, hacer la detección precoz se hace en el aula.
El diagnóstico sí que lo vamos a hacer los optometristas, el logopeda, porque luego el niño, una vez que llega al bloqueo de la lectura, con 8 o 9 años, necesita ir al optometrista, ir a la logopeda. Yo me encuentro con niños que llevan 2 años en la logopeda y no han avanzado, poco. Hombre, claro, tiene que avanzar, es 2 años mayor, ha madurado 2 años, tiene que avanzar algo. Pero las terapias se hacen muy largas porque la bola viene muy grande. Entonces, la detección precoz siempre es más interesante. Dentro de hay un modelo, el modelo simple de lectura, a lo mejor os suena más, o el modelo de la casita, donde las bases de la comprensión lectora es precisamente esto, la decodificación y la comprensión del lenguaje. ¿Qué nos falta ahora en las aulas? Nos falta mucho desarrollo de conciencia fonológica sistematizada. Es decir, yo la doy en un I3, si acaso la recupero en un I4 y la paso un poco por encima en un I5, pero yo entiendo que los niños ya, en primero, seguro que la adquieren, o no. Y nos encontramos muchos niños de 9 y 10 años sin conciencia fonológica, es decir, no saben jugar con el lenguaje. Yo te doy una palabra, yo te digo sabata, y tienes que quitar sa no suena, ¿qué queda? Y les repetimos muchas veces, esto es conciencia de sílaba, no es de fonema. La conciencia fonológica tiene muchos estadios, ¿no? Pues la conciencia de sílaba que tienen que tener adquirida en un I4, los niños con 8 y 10 años no la tienen. Y tienen dificultades lectoras, claro, es que le falta la base. Y no nos hemos asegurado de que hayan pasado de infantil a primaria con una conciencia fonológica adquirida. Con lo cual hay que evaluar, se evalúa en el aula. La conciencia fonológica se trabaja con la boca, no se trabaja con fichas. Que también me quedo muerta cuando llego a los coles y me dicen, sí, aquí trabajamos mucho la conciencia fonológica. Mira, te traigo un dossier. Y claro, yo me quedo muerta. Y digo, a ver qué es el dossier. El dossier es que se le dan al niño las fichas. Eso no es conciencia fonológica, es correspondencia graciada fonema. En el momento que esté la palabra, la sílaba. Si yo le digo sa, bata, quitamos sa y el niño tapa sa, pues va a leer bata, obviamente. Pero tiene que tener la imagen mental de la palabra. Quitarle la sa, hacerlo en el cole, vais a alucinar. ¿De qué edades venís? ¿De infantil, primer ciclo de primaria? Más o menos, ¿no? Y de primaria. Y de segundo. Mirad, hacerlo en cualquier edad. Vais a alucinar, no tienen conciencia fonológica, porque se da por hecho que la van a adquirir. Y es verdad que hay un tanto por ciento que la adquieren de manera natural. Igual que hay un 5% de niños que aprenden a leer de manera espontánea, solos casi, pero no es la mayoría. La escalera del aprendizaje de la lectura nos dice que hay un 5% que aprenden solos, o casi solos, pero es un 5%. Hay un 30 o 40 que aprenden con instrucción sistemática y secuencial. Hay un 40-50 que aprenden con instrucción sistemática, secuencial y con repeticiones. Y también tenemos a los disléxicos, a los que hay que atender, por el DUA también se sabe. Los disléxicos necesitan repeticiones, repeticiones y más repeticiones. Porque te lo he dicho tantas veces que vas a necesitar solo una más para que lo entiendas. Así que instrucción explícita, sistemática, secuencial y con el disléxico mucha repetición. Y ya está, y con eso hemos organizado un aula para todos, para llegar a todos los niños. Y no se nos queda ninguno por el camino. ¿Qué nos dice la neurociencia? La neurociencia en España es moda desde hace muy poco tiempo, pero en países anglosajones hace mucho tiempo que ya se tiene en cuenta. Cualquier descubrimiento, cualquier estudio neurológico o científico tiene su repercusión en lo que es el aprendizaje, en la pedagogía, ¿no? Países anglosajones como Finlandia, Suecia y demás sí que lo atienden. En España hacemos caso de la ciencia en el tema de la medicina, ¿sí? La medicina del siglo XX, la del siglo XXI, pues no, ha cambiado mucho. ¿La educación del siglo XX es como la del siglo XXI? Pues es casi igual. O sea, es como que está ahora de moda, pero la neurociencia lleva aportando mucho tiempo. Y la neuroeducación justamente es eso, es una transdisciplina, no es una disciplina, y viene a solucionar los problemas pedagógicos, ¿no?, del país. Es una transdisciplina que viene a aunar
lo que es pedagogía y psicología, que han estado ligados durante mucho tiempo. Cualquier corriente psicológica ha tenido su repercusión a nivel pedagógico. Se une esta tercera pata, que es la pata de las neurociencias, de cómo aprende el cerebro, del sustrato neurológico del cerebro, que es con lo que aprenden los niños. Entonces, claro que está bien que maestros y docentes aprendan cómo funciona el cerebro, porque de esa manera no van a salvar la calidad educativa del aula, pero a la hora de organizar las propuestas de aula van a tener en cuenta cómo aprende el cerebro de esos niños. Porque el trabajo lo voy a hacer igual, pero si está bien encaminado va a ser fructífero, va a ser productivo. Las horas son las mismas que tenéis que echar en el aula, ¿vale? Y a veces hacemos propuestas de aula que no les llegan a los niños, que no atienden. Y de eso se trata un poco. Una mirada hacia la neurociencia nos puede abrir como, bueno, una mirada crítica, ¿no? Primero hacia lo que estoy haciendo, que sé que no funciona, voy a dejar de hacerlo porque es verdad, claro, es que así no aprende el cerebro. A lo que estoy haciendo, potenciarlo, sobre todo, y aprender cómo aprenden los niños de ahora, ¿vale? Y qué propuestas yo les puedo dar en el día a día. No sé si tenéis formación en neurociencia, neuroeducación, neuroalgo, el cerebro. Yo cuando les doy algo de formación le doy lo básico, pero claro, lo básico es que ya menos no se puede saber, porque trabajáis con cerebros. El aprendizaje cambia los circuitos neurológicos. Cuando yo aprendo algo nuevo, el cerebro es el mismo, pero cambian los circuitos, las conexiones neurológicas en mí y en un niño. Nacemos con la misma cantidad de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Cada una de las neuronas conecta con 10.000 neuronas más. O sea, hay unas conexiones neurológicas enormes en el cerebro. Cuando un niño aprende algo o desaprende algo, yo estoy interviniendo sobre esas conexiones neurológicas. Es muy chulo lo que hacéis en el aula. Por eso entender un poquito cómo funciona el cerebro es interesante, porque estáis viendo, yo tengo una de las diapositivas, esto hay que repetirlo, por cierto, y el próximo día yo me traigo mis presentaciones porque las imágenes ayudan mucho. Es verdad que cuesta más que me atendáis a mí con la palabra que tener una imagen y ver el cerebro, ver el circuito neurológico, cómo se construye, ¿vale? Ayuda mucho repetirlos y ya está, y lo traemos. Pero es interesante, es bonito y ayuda mucho. Ayuda mucho. Yo os invito a leer. Sí? El programa neuroeducativo Herba, ¿el coneix vostè? El programa? Mira. Neuroeducatiu Herba. Herba. No. De què és? És l'estimulació a través d'input sensorimotriu. I és d'un doctor que es diu Ortiz, Tomás Ortiz. Mira, no lo conozco, pero ¿tú lo conoces? Neurocientífic, sí. Pues dime, dame 2 pinceladas. Es basa en fer 5 minutets abans de cada activitat el que herba significa hidratació. Potser la hidratació és molt important perquè el cervell rendeix al màxim i en qüestió de memòria. La E, que és equilibri, perquè considera que l'equilibri impulsa a la persona a ser creatiu, a través del domini del cos i fer hipòtesis. Abans es pot llançar, fer hipòtesis. La R, que és la B baixa, que és visió, la visió, l'audició. La R, que no me'n recordo ara, que és, són tots els estímuls sensorials. I la T al final, que és el tacte. La R no me'n recordo. És superinteressant perquè són 5 minutets de fer variant aquestes només, de fer que el cervell aprengui a escoltar de diferents maneres a través dels sentits perquè es pugui millori l'atenció y afavoreix també a dislèxics. Vale. A nivel atencional y disléxico. Fíjate, sin conocer el programa, con lo poquito que me has contado, yo te digo que una base neurocientífica sí que tiene. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda de los descansos activos, que se llama, ¿no? El parar y que el niño se mueva. Es verdad que la neurociencia
está como muy enfocada al movimiento. Es decir, el cerebro aprende sobre todo en movimiento. Por eso lo de las prácticas de movimiento en el aula desde infantil y quitarles las sillas y todo esto. O sea, sí que tiene una base neurocientífica. El que hay que hacerlo así, de esta manera, porque evita la dislexia, por ejemplo, no. La dislexia es un fallo neurológico de nacimiento, ¿vale? Que también podemos detectarlo desde primeras etapas, ¿no? Pero la dislexia ni se cura ni se evita, ¿vale? Que el programa ayuda a los aprendizajes, sí, porque el movimiento ja ayuda, me mueva com me mueva. Com que fa falta molta repetició per la dislèxia, i això afavoreix l'atenció, doncs permet que els nens estiguin més disposats cap a que se'ls faci repetir imatge. Efectivamente. I m'agrada dir aquesta companya que la ERSA és respiració. Ah, la respiració. La respiració profunda. Vale. Hem de consciente de la respiració i fer 5 minutets. Es que es básico, es que es lo que necesita el cerebro. Mira, el cerebro necesita agua, porque es un 80% agua. Con lo cual, los niños que no se hidratan no tienen los electrolitos que el cerebro necesita para conectarse. Necesita respirar, porque somos seres humanos que necesitamos respirar. Y a veces hacemos respiraciones muy poco profundas y el cerebro no se oxigena. O sea, todo lo que dices tiene total sentido. Le llamemos como le llamemos. Hubo un boom que corrió mucho por las aulas, no sé si os suena Braille Gym. ¿Vale? Es parecido a ese, ¿no? El Braille Gym ahora es un neuromito, ya está desmontado porque se vendía como neuro, pero es verdad que ellos hablaban, sí, que los movimientos sí que van a favorecer el aprendizaje, pero Braille Gym se basaba en que hay unos botones energéticos, que cuando tú los tocabas, que esto no tiene base científica. O sea, también es verdad que lo neuro vende, y ahí hay como una neurofilia, que te venden un programa neuro y ya lo compras directamente. La neuro vende, pero hay que ser un poco críticos en, ¿ves? Un poquito de conocimiento o de lectura sobre neuro y dices, bueno, justo lo que necesita el cerebro, movimiento, tacto, todo lo que entra, cuantos más sentidos pongamos en marcha cuando un niño está aprendiendo, mucho mejor. Por eso los materiales manipulativos, para meter el tacto, para meter el sonido, se me cae una pieza, si es de madera la oigo, ¿vale? Sí, me tiene sentido. No sé si la neurociència també, pel que respecta a TDA, TEA, ens ajuda també una miqueta a saber què hem de fer. Tu dius repetició, no sé si hi ha alguna altra cosa que també... Perquè tenim molts casos, o almenys diagnosticats com a tal, potser era que autometria pel mig, però amb dislexia, Sí. Sí que por el camino podemos detectar el niño que ya lo estamos etiquetando de ser disléxico y no reconocemos cuál es la habilidad que le falta. Si sabemos cómo es un cerebro disléxico, sí que podemos decir si este niño tiene dislexia o no tiene dislexia. Así que yo os voy a hablar un poquito sobre el cerebro lector, ¿vale? El cerebro entendido como tal, ¿vale? El primer input cuando un niño aprende a leer o aprende cualquier cosa es visual, teniendo en cuenta que la propuesta que le voy a hacer es una propuesta de lectura con los ojos, no es braille, no es audiolibro, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que es la lectura visual. El primer input es visual. ¿Dónde va esa información? Al córtex occipital, justamente de los ojos, nos llega por las vías visuales y llega a esta parte del cerebro, a la parte más, como si dijéramos, posterior del cerebro. Aquí no está la visión está aquí detrás. Desde ahí se conecta o llega, el cerebro empieza a jerarquizar los primeros estímulos y desde ahí, hace muy poquito tiempo que se sabe que la información pasa por una zona de conectividad que el equipo de Stanislas Dehaene le llamó la caja de las letras, la Etherbox. Esta zona de conectividad, cuando el niño es pequeño, le sirve para reconocer caras y reconocer objetos. Pero cuando el niño comienza la lectoescritura, esto es lo chulo también del cerebro, ¿no? De la plasticidad neurológica, que cuando el ambiente demanda otra necesidad, el cerebro se reorganiza, los circuitos cerebrales se reorganizan y esta zona pasa a tener otra función. Y en lugar de reconocer las caras y los objetos, empieza a reconocer las letras
y las palabras. Y de aquí, que es una zona de conectividad, ya pasa directamente a la zona del lenguaje, a la ruta del lenguaje, que ya está consolidado en un niño de 3 años, ya vienen con un lenguaje, o deberían de venir con un lenguaje desarrollado. Es decir, la letterbox conecta la ruta visual con la ruta del lenguaje. Pues la letterbox se activa solo para los caracteres de nuestro lenguaje. Es decir, yo veo un carácter chino o japonés, no se activa, la letterbox está apagada. Esto se ve por neuroimagen. La letterbox no se enciende. Cuando yo empiezo a leer y reconozco la lectura, empieza a llenarse esta caja de las letras, empieza a llenarse de palabras y palabras. Y conforme yo estoy leyendo, se va llenando de palabras. De esta manera, la biblioteca de las palabras, o la caja de las letras, que se llama así, se va llenando con la experiencia de la lectura. Yo estoy leyendo, soy un lector inexperto, estoy leyendo por ruta fonológica, ¿vale? Caball, Q, A, D, A, L, ¿vale? Ruta fonológica. Y cuando ya he leído tantas veces caball, yo digo caball, y la leo por la ruta léxica. Entonces es una lectura más rápida. Ahí es cuando decimos que mejoran los tipos de lectura y demás, ¿no? En ese momento ya sabemos que el niño ha conectado con la ruta léxica y empieza a leer fluido. ¿Qué le pasa a los disléxicos? La letterbox no se enciende. Con lo cual el disléxico siempre lee por ruta fonológica. ¿Qué necesita el disléxico? Por encima de todo, fonología, conciencia fonológica. Entonces, si nazco disléxico, ¿vale? Porque genéticamente ya está en mi pack. Si nazco disléxico y además no me dan conciencia fonológica, soy carne de cañón. Entonces, al disléxico, por encima de todo, a todos, porque todos van a necesitar conciencia fonológica, pero por encima de todo, le tengo que dar conciencia fonológica. Y además al niño que le doy conciencia fonológica y le estoy llenando su letterbox como de estímulos que está leyendo constantemente, y no son bits de inteligencia, no son palabras que se le estén presentando, es otra cosa. Son palabras que él va a reconocer en el ambiente. Cuando ya tienen su letterbox llena, empiezan a leer por ruta léxica. Y todos, aunque somos lectores expertos, de manera indistinta utilizamos las dos rutas. Siempre. Cuando es una palabra que acabamos de leer por primera vez, la leemos por ruta fonológica, aunque seamos lectores expertos. Lo que pasa es que lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta cuando estamos en ruta fonológica y léxica. Y en las formaciones les pongo unas palabras que tienen que leer, vosotras leéis, para reconocer cuando estáis leyendo por ruta léxica y fonológica. Y en el niño, no sé si todavía contáis el tiempo o la velocidad lectora en el niño como velocidad absoluta. Ahora se tiende más a tomar la velocidad relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a, si el niño me está leyendo una palabra larga que ha visto muchas veces y me la lee más rápido que una palabra corta, que es la primera vez que me lee, está leyendo por ruta léxica. No es disléxico. Adelante, si le cuesta, le voy a dar otras habilidades. Igual le faltan las habilidades motoras, le faltan praxias, igual le falta lenguaje, igual le falta habilidades visuales, porque no enfoca bien. Y si no enfoca, se ven dobles. Resulta muy curioso que cuando los niños me hago alguna evaluación, ahora mismo en el gabinete, pero ya no hago acompañamiento por la falta de tiempo, pero cuando hacía y hago evaluaciones, lo primero que se le pide a los niños es 8 y 10 años. Se te mueven las letras y te dicen, siempre, claro. Y claro, las madres y los padres que se quedan, no me lo habías dicho. Bueno, ¿cómo te lo va a decir? Si es que él solo tiene esos ojos. Es que se le mueven siempre. Es muy curioso porque cuando un niño no enfoca bien, se ve borroso. Si enfoca por delante o por detrás del plano, ve doble. Pero si no tiene buenos movimientos oculares, no va a seguir con fluidez el texto. O sea que yo tengo que poner el foco en estas cosas. Si el niño lee lento, le voy a preguntar, escucha, ¿ves doble? Igual te dice, te sorprendes, te dice, claro, claro, ¿no? Porque los hay muchos. Nos los encontramos mucho. Y sobre todo al que no tiene buenos movimientos oculares. ¿Cómo os imagináis que están los ojos? Se mueven por los movimientos, por los músculos extraoculares. ¿Cómo os creéis que están los movimientos oculares de los niños de hoy en día? No se mueven, están pegados a las cuencas de los ojos. Es que están pegados ahí. Y les dices, mueve
Los ojos, solo los ojos. A tu izquierda. Y hace. No, solo los ojos. No, solo los ojos. Es que no puede ser. ¿Cómo van a mover los ojos en el plano de lectura? Tienen que tener mucha fluidez en el texto y mover muy bien sus ojos para no cambiarse de renglón, para no inventar palabras. Y sobre todo, y lo más importante, que también uno de los primeros módulos sobre los que hablo es de desarrollo motor. Y me dicen, uy, no, en mi clase, ¡guau!, se mueven un montón, si lo que me cuesta es que se queden quietos. Bueno, es que el control motor, el que tiene mejor control motor es el que más quieto puede estarse. Precisamente los que se mueven no tienen control motor. Entonces, el control motor parte también de que por pura evolución del cerebro, al principio el bebé no puede cruzar la línea media. Los que sois madres, pues hemos tenido el bebé pequeñito, 6 meses, jugando con su juguete aquí. Y él no coge un juego de aquí y se lo pasa a la... Perdón, no coge un juego de aquí y se pone... No. Coge de aquí porque no puede cruzar la línea media. Existe la estructura que separa los dos hemisferios cerebrales, que se llama cuerpo calloso, que tiene que conectar los dos hemisferios tan importantes. Un hemisferio que ejecuta unas funciones, aunque todo el cerebro funciona como un todo, ¿vale? Pero hay funciones que están bastante lateralizadas. La lectura es de las pocas funciones que están más lateralizadas, está muy lateralizada en el hemisferio izquierdo, pero hay funciones del lenguaje, de la lectura en el hemisferio derecho, que es donde está la comprensión, la prosodia. Entonces, la decodificación va a estar en el hemisferio izquierdo, la comprensión en el hemisferio derecho. ¿Yo qué necesito? Tener buena conexión interhemisférica. ¿Cuándo empieza a conectarse el hemisferio? Cuando el niño hace cruce de línea media. Si os suenan las aulas Montessori, en Montessori que tienen escobas, no para tener el aula limpia, para que el niño barra. Porque va viendo, está haciendo un cruce de línea media, que hay niños que no lo han hecho nunca. Limpian las mesas y esto lo que hace es que da una conectividad brutal entre los dos hemisferios. En Waldorf, ¿qué hacen? Tejen, ¿sabes? Los tejedores que tienen desde infantil. ¿Y qué están haciendo? Pasan un hilo, no tejen para ahorrarse el dinero de las bufandas, no, pasan el hilo de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Y qué es leer? Es un constante cruce de línea media. Cuando yo estoy leyendo, yo estoy constantemente cruzando la línea media. Entonces, cuando el niño Waldorf se les presenta la lectoescritura, en primero porque antes no se les presenta, sus ojos y su cerebro dicen, uy, esto de pasar de aquí a aquí ya lo he hecho muchas veces. Pero ¿qué pasa con los nuestros? Les enfrentamos a un texto y se pierden. Porque no lo han hecho. Porque no han hecho cruce de línea media. No han trabajado cuerpo calloso. Es súper importante. Hablo mucho. Sí, pero vamos bien. Sí. Esto de la atención exógena, bien. Sí. Aguantem. Vais desconectando de vez en cuando, pero veo que recuperáis. Jo tinc la sensació que hi ha molta informació. No que parlis massa, és que hi ha molta informació. El próximo día algo. Una curiosidad. Sí. Cuando hablabas de la letterbox, has dit que al principio... Parla català, sí. Has comentat que quan són bebès és quan reconeixen les cares. Las caras. El fet que després passi a fer una transformació. Esa parte, curiosamente, se lateraliza, busca una simetría en la otra parte del hemisferio derecho y es muy curioso. Hay una imagen además que, bueno, os la paso, ya estaremos en comunicación y cualquier necesidad que tengáis y cualquier que queráis ahondar más, pero es muy curioso porque en el disléxico no se entiende ni la letterbox ni el reconocimiento de caras. Y entonces te das cuenta... Efectivamente, nosotros tenemos la letterbox en el hemisferio izquierdo y el reconocimiento de caras en el derecho, ¿vale? Por eso reconocemos caras y leemos. Pero el disléxico no solo que no tiene la letterbox encendida, sino que esa parte tampoco se entiende. Entonces son niños que se les tacha de despistados. Es súper despistado, pero si vemos al vecino por la calle y no le saluda porque no lo conoce, porque no lo recuerda, tiene una memoria de Pep, no reconoce las caras. Siempre reconoce su padre y su madre, faltaría más. Por repetición, porque necesitan mucha repetición, efectivamente. Però així és. Entenc que es pot treballar això que deies del cos callós també i de netejar o el que sigui a segon de primària, vull dir,
Encara que ja no vagin infantil, diguéssim, es pot continuar fent aquest treball. Claro, cuando nosotros hacemos diagnóstico, ¿vale? Con 8 y 10 años, yo lo hago, o con 6 o con 8, cuando hacemos diagnóstico de qué le falta al niño. No le ponemos la etiqueta y la adaptación curricular o el PIO, lo que necesite, no. ¿Qué habilidades le faltan a este niño? Ostras, es que no cruza su línea media. Hay una prueba muy básica, algunos la verdad que es la figura universal, que es un rectángulo que cruzan una línea vertical, una línea horizontal y 2 líneas diagonales. Y se le presenta al niño hecha. Y el niño la tiene que reproducir detrás. Es muy curioso porque hay niños que van del borde al centro, del borde al centro, del borde al centro y del borde, y no cruzan la línea media. Y aquí hay un problema y queremos que lean, pero es que no van a leer, porque es el reflejo de que me cuesta el cruce de línea media en mi cuerpo, con lo cual yo me salto de renglón, a mí la lectura no me gusta, esto es un rollo, los demás porque leen con esas ganas, si esto es súper difícil, el niño no te va a decir, profe, es que tengo poco desarrollado el cuerpo calloso. Aula, entonces yo qué digo, trabajémoslo con todos, segundo de primaria y cuarto de primaria, vienen con un desarrollo de cuerpo calloso muy pobre, muy pobre. Queremos que tengan comprensión lectora. Aquesta prova li van fer a la meva filla perquè durant un temps era un optometrista perquè li costava sentar-se en el paper. Jo em vaig quedar quan... Una prueba tan sencilla. Però és clar, li ensenyen el full i ella veu els triangles allà dintre, pero ella veía la individualidad, no veía alguna. Efectivamente, es que componen de cualquier manera. Comença a fer rectangles i diu, ja sé que no és un rectangle, que és un triangle, però no ho sé tancar. I va anar fent rectangles dintre del quadrat. I repeteixen la prova, al cap de 3 o 4 mesos, entremig de tot això no, fent sessions de fotometrista. I després ja sí que va anar fent els triangles, un a un. Individuales, con blanquecitos. No puede ficar la línea del triángle anterior. ¿Cómo va a leer? ¿Cómo va a entender lo que lee? Estava fent piscina en aquell moment i em diu, llegeix. No. Diu, és impossible perquè veig la individualitat però no veu la globalitat. I mesos més tard, en el congrés sempre, li vam dibuixar i estava dibuixant un castell per a Sant Jordi i fa una finestra fa la ventana horitzontal, i així es pensant. Anna, acabo de descobrir tot el seu llibre, no ho sabia fer mai. I després és com va descobrir les dues dimensions i pensar. Menos mal porque estaba haciendo Dan ganas de cogerle la mano y hacerle el trazo. Sí, pero eso, ¿no? Tratar una individualidad y no ver la globalidad. Así es. Si hacéis la prueba en clase vais a alucinar. Primero y segundo, ¿eh? Y dices, no, es que reproduce peor el niño que peor lee. Buscáis en internet figura universal, porque así se llama, y la tenéis, al niño hay que dársela hecha, compuesta. No vale que tú la hagas delante del niño, porque entonces el niño te ve como tú la has hecho y te va a copiar por imitación. Vale, tú se la das en un folio ya compuesta, figura universal. Y es tan sencilla que dices, no, hombre, claro, mis niños de 6 y 7 años, ¿cómo no van a hacer esto? No lo hacen. Les cuesta a los que no leen. Obviamente al que lee lo hace fantástico. Pero al que no lee, ¿qué le falta? ¿Es disléxico? ¿Tiene TDA? ¿Tiene un montón de etiquetas que vamos buscando y el que no, el cajón desastre? ¿Vale? Y al final no le vamos a poner etiqueta, vamos a ver qué habilidad le falta y qué tengo que trabajar yo con este niño. Pues esto que acabamos de decir, cuerpo calloso, son habilidades motoras y hay que trabajarlas desde I3, porque ya en segundo se tienen que trabajar, obviamente se no las tiene, pero ya vamos tarde, ya vamos con un bagaje, con una mochila emocional heavy, porque ellos se dan cuenta que no son como sus compañeros. Entonces ya tienen que trabajar la parte motivacional, la emoción, el trauma, etc. Tenim molta feina, bé. Penso, potser a l'aula no tenim temps, ens poden ajudar les famílies també, no? Perquè hi haurà coses que les veiem, o volem preguntar, no? Però segur que
podem afavorir que es treballin més aquestes habilitats que no estan prou desenvolupades. Así es. Mira, las familias, los niños pasan muchas horas en el aula, pero donde más tiempo pasan es con las familias, con lo cual la gran guía de esas familias, o sea, de esos niños pueden ser las familias, pueden ayudar mucho. Si yo sé lo que le falta al niño y observo, le puedo dar tips a la familia. Ayuda mucho a un niño en segundo, en tercero, que hagan los deberes con él, pero las familias se ponen, pues que esto no te sale, ¿qué va? Nada, que me trae una hoja, 3 preguntas de comprensión lectora, pues nada, me siento con él. Bueno, hoy no puedo salir, hoy no voy a tomar café, que tenemos deberes. ¿Cómo que tenemos deberes? Los tiene el niño. La autonomía se trabaja en infantil, está en tercero. ¿Cuándo le vas a dar la autonomía? Él tiene que sacar los deberes, hacerlos, y entonces te dicen, no, es que si no me pongo con él, no lo hace. ¿Tenéis algunos de estos? No, claro. Así que... y tal. Y entonces dice, suspenso, no lo ha hecho bien en el examen. ¿Cómo? Pues en casa lo haces súper bien. Cuando me pongo yo con él, lo haces súper bien. También hay familias de estas. Entonces dice, claro, que tiene a ti al lado, el niño está seguro que si no le sale bien, le vas a ayudar. En el examen está solo. Mira aquí, nuestra mamá, nuestro papá, me bloqueo y no sé nada. Entonces no ayuda que las familias se sienten a hacer deberes con los niños. Pero a veces no tenemos otras herramientas. Ay, ¿cómo ayudo a mi hijo? Yo qué sé, pues me pongo a hacer los deberes con él, ¿vale? Saber y reconocer lo que le falta al niño nos puede ayudar. Y yo digo que hay 3 bloques muy importantes que la familia puede hacer con los niños. Punto 1, desarrollo del lenguaje. Aunque esté el segundo. No, hombre, no, pero el desarrollo del lenguaje... No, claro, es que no tiene lenguaje, no puede entender. Porque no tiene las palabras. Entonces, cuando se ponga a leer el texto, le van a faltar las palabras. Pues dale palabras. A través de los cuentos, a través... Bueno, hay un montón de dinámicas. Hay una dinámica, un tipo de lectura compartida que a mí me gusta mucho, que es la de lectura dialógica, que si no la conocéis, buscadla porque es súper potente. Lectura dialógica se puede hacer desde el aula o se puede hacer en casa. Y es muy chula porque hay un desarrollo del lenguaje brutal en los niños. Está estudiado y certificado. Desarrollo del lenguaje desde I3. Escucha, tu niño viene con poco lenguaje. Yo te la sí le voy a dar. Pero si tú le das desde casa, si hablas con tu hijo, mirándole a la cara, porque los niños aprenden cuando leen en los labios. Es verdad que la pandemia hizo mucho daño, ya, pero todo no es de la pandemia. Y ahora no tenemos pandemia y... Bueno, ellos leen en los labios, pero es que vamos con tanta prisa que a veces ni miramos a nuestros hijos. Los sacamos del cole con la prisa y con el móvil, observa. O sea, yo voy a recoger a mis hijos y veo los móviles. Ay, perdona, estoy trabajando. Digo, ya, pero no te justifica. Pues no se lo vas a trabajar. No. Y si estás trabajando, no vengas a recoger a tus hijos. Si estás con tus hijos, estate con tus hijos. Mirarle a la cara, hacerle una pregunta, tener con ellos diálogos, bueno, como si decíamos la estrategia esta de preguntas abiertas con los niños, porque luego hay dinámicas de preguntas cerradas. ¿Qué has estado en esto? Y el niño, sí. ¿Qué has visto? ¿Elefantes? Sí. ¿Cómo tienen los elefantes las orejas? ¿Grandes? Dices, pero déjale de grandes. ¿Has estado? ¿Dónde has estado? Y te da que diga, en el zoo. ¿Qué has visto? Y te callas. Pero es que las familias nos adelantamos. Como al niño le cuesta, pues es que quieres que te diga. Y como le cuesta vestirse, pues lo vestimos. Y como vamos tarde, vamos tarde. Por las prisas, ¿no? Que no sé dónde vamos, pero todos vamos con mucha prisa. Un poco el cuento de Alicia, ¿no? Del conejo que va con tanta prisa de base. Luego siempre llevo prisa. Vamos todos con tanta prisa y dices, pero si te toca educar ahora. Y desarrollo del lenguaje, punto 1. Mucho parque. Pero mucho parque, hay que decirles a los padres que lleven a los niños al parque y que sean los niños los que suban y bajen, los que se tiren por el tobogán, porque ya ves a los padres, al parque, están columpiando, subiendo, los bajando, escucha, igual no, el parque no está hecho para tu hijo, mira la edad. Pues de 3 a 6, pues puede entrar mi hijo. De 6 a 9, pues de 3 a 9 llévate a otro parque, porque no le estés tú subiendo. El niño tiene que, bueno, ser capaz de trepar, de subir, de bajar, ¿vale? Y otra cosa también que yo
receto mucho parque a los padres y luego me los encuentro, sí, en el parque. Y a los niños. No, a los niños con el móvil. A los niños con el móvil. Digo, bueno, me quedo muerta. A los niños con el móvil. Muy fuerte. Y luego juegos de mesa. Los juegos de mesa son los grandes vehículos del aprendizaje. Con ellos se trabaja la inhibición, súper importante para la atención. Queremos que atiendan, hay que trabajar la inhibición. El juego trabaja mucho la inhibición. Me toca tirar el parchís, me toca, ¡ay, no me sale el 5, no puedo salir! ¡Tú ya estás saliendo! ¡Tú estás...! Bueno, el parche adaptado a la edad, ¿vale? No vamos a ver, de 3 años un parchís. Pero hay parchís para niños de 3 años, de 5 años. El juego de mesa, el niño, por encima de todo, quiere jugar y si puede ser con sus padres. No vale, niño, juega un rato que yo me voy a echar la siesta. No. Lo que vale es, coge la tablet que me voy a echar la siesta. Eso sí, pero juega, el niño quiere jugar contigo, por encima de todo. Eso sí, yo eso diría a los padres siempre. Y en las charlas que hago a los padres, siempre. Y salen súper concienciados porque se dan cuenta qué es lo que el niño necesita. Y es verdad. Más cositas. Bueno, ¿Nos quedamos? Sí. Jo veig que hi ha molta cosa que se'ns passarà a vegades. No? Quines formacions hauríem de fer? Signes d'alerta que hem de tenir en compte, dius, què puc fer? O tinc aquest nen que prevenció. Sí. Claro, dices que la detección es la detección precoz es en el aula, desde I3, I4 y 5. Pues tendremos que volver a hacer otra charla, porque al final, claro, es como muy extenso para dar ahora 4 tips, pero básicamente los tips son motricidad, que lo hemos hablado al principio, motricidad. Se mueve bien, hace la figura universal, como retalla, motricidad fina, motricidad gruesa, es capaz de tener el equilibrio, se le cae la cabeza cuando está pintando, es que hay niños que es que se les cae el cuerpo entero y lo tienen en la mesa y le dices, chiquillo, tanto te pesa la cabeza, y le estás levantando. Hay niños que no han pasado la etapa suelo, entonces eso se nota mucho porque no tienen tono muscular en el cuello y les cuesta mucho tener el cuello recto. La etapa suelo boca abajo es fundamental porque ellos adquieren mucho tono en el cuello, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el niño llora, nos entra mal de corazón y lo ponemos en la hamaca porque está súper tranquilo. Le ponemos los dibujos en inglés, claro que sí, para que yo le pongo dibujos a mi hijo, te dicen, pero se los pongo en inglés porque me han dicho que el inglés no va a aprender a hablar con una pantalla. El lenguaje se aprende con interacción social y ya está. Por mucho lenguaje que tú le des por una pantalla, el niño no aprende a hablar. Tiene que haber reverberación, bueno, la resonancia vocálica, ¿no?, que decimos. El niño tiene que vibrarle el tímpano con la resonancia vocálica y la pantalla no da resonancia vocálica. También me quedo muerta, no digo todas, pero algunas logopedas trabajan con pantallas, en una mesa, quietos. No, porque el lenguaje y el desarrollo del lenguaje requiere motricidad. El área de Broca está justamente en una de las áreas motoras del cerebro. Ya se hizo una película muy famosa, El discurso del rey, ¿os suena? ¿Vale? La tartamudez. ¿Quién se la curó? Por muchos logopedas, mira si tenían dinero para curar la tartamudez. Se la curó un terapeuta que le puso a hacer flexiones abdominales, a correr. Y dices, ¿y no le hizo? Sí, claro, le hizo hablar, obviamente. Pero es que necesita mucho motor el niño que no habla, mucho desarrollo motor. Y no sentarse en una mesa y 2 años de terapia logopédica y lo tenemos casi igual. Entonces hay que ponerlo, no hacer abdominales y flexiones, pero a moverse mucho. Entonces, control motor. La visión, claro, soy optometrista, ¿qué os voy a decir? O sea, de la visión. Es la primera ruta de entrada. Si la visión no está bien, el niño no va a aprender. Y a veces nos damos cuenta que no ven bien 8 o 10 años. Pero ya te daba signos de no ver bien. Y no es estar en el aula así, que ya vemos que el miope enseguida hace esto, le ponemos las gafas y todo se corrige. El que ve doble, el que no mueve bien los ojos en el papel, sí que podemos hacer con cualquier estímulo al niño decirle, deja quieta la cabecita y me vas a mirar aquí
solo con los ojos, a la punta del lápiz o del boli, pero la cabeza quieta, solo mueves los ojos y le hacemos que haga esto y nos vamos a dar cuenta que hay unos saltos brutales. Para empezar por la fijación, les ponemos aquí y los ojos están, les cuesta fijar en un punto, y luego los movimientos de seguimiento y los sacádicos, súper importantes, la visión. Y por último la audición, pero no la audición de oye o no oye, no, si se ponen los dibujos súper bajitos y oye bien, ya, pero entiende lo que oye, porque en los problemas visuales está la función visual que hemos dicho antes, pero también hay que hacer un análisis de las habilidades visuoperceptivas, que las hacemos los optometristas comportamentales. Memoria visual, que hemos dicho, escucha, no es que no tenga la letterbox vacía porque no se enciende y tiene un problema neurológico, no, la tiene vacía porque no tiene memoria. ¿Y qué hay que trabajar? Pues la memoria. Desde I3 se trabaja la memoria. Si yo no trabajo la memoria visual y la memoria visual secuencial, el niño no va a retener. Y si no retiene, no llena la letterbox. Lo estamos condicionando a que sea un disléxico en potencia cuando no lo es de nacimiento, ¿vale? En cuanto a la escucha, está lo mismo. Está el que oye y el que entiende lo que oye. Una de las pruebas capitales que se hacen en infantil son, me tapo la boca y le ¿digo lo mismo o es diferente? Dime. Catalán, castellano, conciencia fonológica es lo mismo, se trabaja en todos los idiomas, con lo cual, pero imaginaros, en castellano, luna, cuna, ¿es lo mismo o es diferente? Luna, cuna, y te dicen igual. Hay un problema. Si el niño no diferencia la L de la C, el sonido, no la grafía, que no se la voy a presentar, ¿vale? Pero si no diferencia el sonido, ¿cómo va a desarrollar el lenguaje? ¿Cómo va a tener luego un desarrollo orgánico de lenguaje? Tenemos que reconocer que tiene buena discriminación auditiva y memoria auditiva. Yo tengo que acordarme de aquella palabra que yo he oído, y de aquella, y aquella, y aquella, y hacemos memoria auditiva. Pero sobre todo la discriminación auditiva es básica, o nos damos la vuelta. Dime si son iguales o diferentes estas palabras. Y entonces le digo, mano, mano, diferentes, y ya te quedas muerta. Y dices, pues algo hay que hacer, porque como no se entrene la escucha activa, que se entrena en el aula también, pues vamos mal. La escucha activa, ¿cómo la entrenamos? Pues una de las herramientas más potentes son los cuentos en voz baja. Y claro, el niño que no tiene buena discriminación no se entera, es que no se entera. O se levanta y dices, no tiene atención. No, igual es que no tiene discriminación auditiva. Y pues, pero cuando le grito bien que me atiende, ya. Estar gritando todo el día. Lo que voy a observar es qué le falta. O sea, que signos de alerta, dijéramos esos tres, motores, auditivos y visuales. Visuales, visoperceptivos, auditivos y discriminación auditiva. Digo, Que nos falta una sesión. Sortirem d'aquí que ja ho sabrem tot. No dona temps de... Pero algún tip sí que tenéis, que os lleváis, ¿no? Que es lo más importante al final, es de pongo el ojo en la detección. Per començar ja a explicar coses. I preguntava abans això, quina formació, quines lectures ens recomanes per començar a treballar una miqueta, sí. Una miqueta més. Yo os recomiendo mucha formación si podéis hacer en neuroeducación, si puede ser de calidad, obviamente, es decir, congresos. Igual el primer día andáis un poco despistadas y de 4 ponencias, 2 son interesantes y las otras 2 pues no he pillado nada o no me he interesado. Pero el hecho de estar y escuchar a los últimos estudios que están, bueno, que se han puesto en marcha, que funcionan y que nos hacen diferentes al resto de países, ¿no? El cómo enseñan. Si vemos la alfabetización en Finlandia es muy parecida a la nuestra, si no es igual. Es el método alfabético, es como el cerebro aprende, con lo cual lo hacen igual que nosotros. La diferencia entre Finlandia, que está a la cabeza de la comprensión lectora, y la nuestra es que en habilidades prelectoras se dejan la piel.
es decir, infantil y primer ciclo de primaria, me dejo la piel, porque luego el niño va a ir solo. O sea, habilidades prelectoras a todo. Aparte de muchas cosas, que es verdad que el maestro es la figura que mejor paga está en Finlandia, mejor por encima que un médico, que se reciclan todos los años y que las familias participan mucho y todo esto, ¿no? Pero que entendáis que la manera de alfabetizar es la misma que la nuestra, pero sí que emplean mucho, mucho tiempo sin enseñar una letra en las habilidades prelectoras. Habilidades de conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema, escucha activa, desarrollo del lenguaje, razonamiento verbal, memoria visual, todas estas habilidades las trabajan muchísimo. Funciones ejecutivas, súper importante. Y trabajando todo esto, que es básico y fácil, menos es más. Voy a hacer menos cosas y las repito, las repito, las repito, las repito y las repito. Ya está, no se necesita mucho. Entonces, yo os invitaría a leer a Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene es la persona que más ha escrito sobre el cerebro lector. Tiene un libro que se titula Aprender a leer, y otro libro que se titula El cerebro lector. El cerebro lector cuesta leerlo, pero Aprender a leer es un libro muy fino, se entiende perfectamente, habla del circuito neurológico de la lectura muy bien y es muy interesante. Bueno, Daniel de Willingham también, se titula Haciendo niños, Daniel de Willingham, educando niños lectores. Stanislas Dehaene se escribe, con H intercalada, Dehaene. Y luego también yo pondría una mirada hacia el método Montessori. Montessori está ahora, tiene una mirada muy científica. María Montessori hizo muchas cosas con sus materiales, sus metodologías, basándose en lo que necesitaba el cerebro más dificultoso, ¿no? Y ahora se están validando muchos de su... Bueno, Montessori es una metodología, no es una metodología, no es una filosofía, ¿no? de aprendizaje, pero es muy interesante también. Y os invito también, si queréis, yo os puedo formar, yo tengo lo que es la formación, no es que venga a vender mi libro, ¿no? Pero es así. Yo he hecho una recopilación de todos los aprendizajes que yo he hecho en el transcurso de estos años trabajando con los niños, y en tema de lectoescritura, bueno, pues os puedo aportar. Al final yo quiero que lo que yo sé vaya a vosotras, porque sois las que estáis acompañando a los niños. Entonces, la formación son 9 módulos. Podemos hacer un módulo, 2 módulos, 3 módulos, los que queráis, con la formación completa. Aporta mucho y sobre todo os llevaréis muchas herramientas, no herramientas de saturación. Hoy es saturación porque te he unido casi hora y media, ¿no? Pero os llevaréis herramientas en mucha parte práctica, muchas estrategias de aula que digas, ostras, pues claro que estaba fallando este niño y tanto, es que necesita esto. Se lo das y alucinas con el cambio. Y el no haberlo visto es lo que te estaba haciendo que este niño tuviera el bloqueo que hablábamos. ¿Cómo reconocemos los bloqueos? Mucha observación. Y poner la mira donde hay que... ¿Y tu formación dónde está? Os dejo a través del CRT. ¿Pertenecéis a este CRT? Sí. ¿De Granollers? Pues sí, bueno, si contactáis con Neus, os pasa mi contacto. Si no, os lo doy, os lo apuntáis, me llamáis desde el equipo directivo, desde donde sea, yo voy a contaros en qué consiste y qué os interesa. Bueno, pues apuntad, que es muy fácil. Formación @isabelprieto.net. La página web la acabo de lanzar, soy ya en mis redes sociales, ya lo veréis, pero tengo Instagram también. Hice el Instagram en época de confinamiento, porque, repetimos, el correo formación @isabelprieto.net, N-E-T. En la página web isabelprieto.net. ¿Queréis el móvil? No tengo ningún problema en daros el móvil, ¿vale? Pero a través del correo me escribís, concertamos una cita
y yo os explico al equipo directivo en qué consiste. En la web también está el contacto. En breve pondré información en la web, tips, alguna entrada en el blog, ¿vale? Y en Instagram yo subí durante la época del confinamiento, mi hijo hacía tercero de infantil. Y las mamis lo típico, jo, es que no nos mandan fichas, que el año que viene ya van a estar leyendo. Anda, Isa, ponte una cuenta de Instagram. Y yo, ¿Insta qué? Bueno, pues ahí tenéis la cuenta de Instagram que se llama isabelprieto.es, en este caso, Instagram es diferente. Son rutinas del día a día y qué hace en el proceso lector-escritor en el niño. Ahí está mi hijo barriendo, limpiando cristales, y al final darle estas herramientas a las familias también las empodera y dice, ostras, es que es verdad, se puede leer todo lo que hace, cómo participa el movimiento que el niño está haciendo en la conexión interhemisférica tan necesaria. Así que yo, desde aquí os invito a Y en la cara secundaria no se pueden intervenir. pero ya desde claro, es verdad que se pueden analizar. Lo que pasa es que un niño cuando tiene déficits, ¿qué va haciendo? 8, 9, 10 años va compensando. Yo no tengo memoria visual, pero tengo muy buena discriminación y yo tiro de las habilidades buenas y voy compensando las malas. O al contrario, tengo muy buena memoria, tengo mala discriminación y tiro de mi memoria. Entonces, cuando un niño ya va compensando, su mochila es diferente y hay que intervenir desde otros lados. La parte emocional, hay que trabajarla mucho y todo esto que a veces está muy castigada. Entonces, el niño tiene bloqueos de aprendizaje en secundaria, pero es porque tiene una mochila emocional muy grande. Sí, es increíble. Pero como a partir de ahora lo vais a hacer desde infantil, ya no va a haber mochilas de secundaria. La comprensión lectora va a ir súper bien. Sí, sí. De aquí a unos años, estoy teniendo mucha caña con el tema de la comprensión lectora. ¿En cuántos años? En 4 años se vuelven a hacer las pruebas, ¿no? En 4 años la pasamos muy sobra. Superamos a Finlandia. Ya me enseño yo. Sí, porque los estudios dicen, hay mucha polémica, no sé si es la segunda lengua la que está debilitando a la lengua a la comunidad catalana, ¿no? Como ha salido tan mal parado este año, este último año, y no es la segunda lengua en absoluto, ya os lo digo, porque eso da muchas estrategias al niño, bueno, en todos los sentidos, ¿no? No es la lengua, la segunda lengua, son las habilidades de lectoras, seguro. A ver si alguien del ministerio te... Sí. Si me presentáis a alguien, yo allí, al departamento también, a la carrera también, pero es verdad que salváis la calidad educativa de este país, los maestros y maestras, salváis la calidad educativa. Si fuera por el sistema de unido, ¿cómo está el sistema? No, salváis la calidad educativa, sobre todo los que estáis aquí, que sois las motivadas. Después de una jornada, ¿no? de clases, pues venís aquí. Yo, bueno, nada más que tengo que daros las gracias a vosotras. Bueno, y decir que si hay alguna pregunta más estoy para esto, ¿no? Pero daros las gracias porque la atención ha sido plena, os ha gustado, os ha hecho ver alguna parte. A veces dices, otra charla más, estamos cansados de formaciones, de charlas, será otra igual. Y cuando voy a los coles, las directoras, los directores se quedan, no, hacemos la formación completa, estoy en varios coles por aquí, ¿no? Y cuando le dicen al claustro, le va a hacer el claustro completo, ya no es el primer día, les empieza a hablar un poco del cerebro, de las conexiones, y claro, estar en fire desde el primer momento, es verdad, al final te voy a hablar de cosas muy básicas, porque yo no doy innovación educativa a través de plataformas, yo no vengo a vender ningún método, no es el método de Isabel Prieto, no existe. Yo vengo a daros evidencia científica de lo que funciona o no con los cerebros de nuestros niños. Muy bien. Así que muchas gracias por escuchar.